Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como cabía esperar, llevan una peligrosa continuidad en este interés de algunas fuerzas oscuras de desestabilizar el Medio Oriente. No sabemos en beneficio de quién o en beneficio de qué aliado privilegiado de quién, pero lo cierto es que se está asumiendo un riesgo difícil de calcular en sus consecuencias. Siria sigue siendo la piedra de toque y desde luego aquí están involucrados de alguna manera para caer en el eterno lugar común, de alguna manera que nos recuerda el reacomodo de las zonas de influencia de la época de la Guerra Fría, tanto el área de influencia geopolítica de Moscú como la de Washington y sus adláteres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y cuando hablamos de Siria, naturalmente hay que prestar atención a la ubicación geográfica, ¿no? Observen esto: Mediterráneo Oriental, ámbito que en la Guerra Fría era el escenario para una brutal confrontación entre la sexta flota de los Estados Unidos y cualquiera de las flotas dependientes del gobierno de Moscú, como la del Mar Negro, bajando por aquel estrecho que por un lado está Europa y por el otro Asia, el histórico. Y miren qué control tan cercano de la salida del canal de Suez o la entrada, según por donde venga. Y además demasiado cerca del otro epicentro, por decirlo de alguna manera, de la producción del petróleo para salir por el estrecho de Hormuz. Y aquello que hay que recordar hasta el cansancio. De aquí, como el petróleo, entre otros negocios, es el del transporte del petróleo, navegar 40 a 45 días, hay que repetirlo hasta el cansancio, para llegar a las costas de Texas en Estados Unidos, representa tremendo negocio de transporte. Pero resulta que por la mano de Dios Todopoderoso, el mayor reservorio de petróleo, de gas y de agua y de minerales estratégicos del mundo está en la bendita República Bolivariana de Venezuela. ¿Será casualidad entonces por qué en el mejor espíritu del traidor Santander hay 7 bases gringas en la hermana República de Colombia? ¿Será que allí viven tan bien y por eso tenemos 6 millones de hermanos colombianos viviendo en nuestro territorio? Y después se preguntan, en todo el negocio miserable de traición a la patria que representa llevarse el alimento de aquí para venderlo allá, traficar hasta con billetes de 100 bolívares, en el mejor espíritu del traidor Santander, después se preguntan por qué se cierran las fronteras. La hipocresía parece ser la nota predominante, pero cuando uno se bajó los pantalones 7 veces con bases extranjeras en su propio país, ya sabemos para dónde soplan los vientos. Ahora, eso queda a la libre interpretación de cualquiera. Desde luego que aquí hay intereses que se reflejan también en algunas naciones europeas, pero mejor dejemos que los acontecimientos en pleno desarrollo nos digan cómo está la pauta, cuál es la temperatura y cómo se juega duro en aquellas latitudes también demasiado cercanas a los intereses petroleros o a los intereses de los aliados privilegiados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Esto es la República Árabe Siria, país próspero que funcionaba muy bien. Y aquí está Mohamed Isa, vocero del Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas. El ejército sirio retoma las ciudades ocupadas por los grupos terroristas, ha avanzado en varios frentes contra los grupos militantes armados, apenas días después de comenzar una ofensiva a gran escala contra las zonas controladas por los rebeldes en todo el país. Así lo dijo
El gobierno, a través de una declaración que acabamos de ver en video, vean esa brutal explosión. Mohamed Issa, portavoz de la Comandancia General del Ejército y de las Fuerzas Armadas, dice: el ejército recuperó varios pueblos pequeños en los suburbios del norte de Hama, exterminó gran número de terroristas, destruyó varios camiones militares, 5 vehículos cargados con armas pesadas, misiles TOW fabricados en Estados Unidos, plataformas de lanzamiento. Y bajo la cobertura de los ataques aéreos y bombardeos, los logros del ejército sirio durante la ofensiva han infligido fuertes pérdidas entre los grupos terroristas y un fuerte colapso en su moral de combate, ya que un gran número de ellos han huido hacia Turquía. Cualquiera sean las imágenes, la realidad parece ser contundente. Ataques aéreos de Rusia también contra el Estado Islámico en Siria. La campaña militar de Vladimir Putin en Siria está provocando problemas en el Medio Oriente, dicen algunas partes interesadas, y aumentando los costos del petróleo en el procedimiento. Entonces, si eso es así, explíquenme por qué, de la manera tan artificial, están bajando los costos del petróleo para Venezuela. T-Bone Pickens, el multimillonario del petróleo, cree que eso es precisamente lo que Putin estaba esperando. Pickens y Christina Alessi en CNN Money mencionó: él quiere un costo mayor para el petróleo y la falta de mando en Estados Unidos permitió que Putin entre caminando al Medio Oriente y que esté ahí mismo. La Federación de Rusia es el país más grande del mundo y la caída de la energía flagela también a una Rusia dependiente de los costos mundiales del petróleo. La economía rusa podría entrar en recesión y el rublo se podía derrumbar frente al dólar. Pero la semana pasada, por primera vez desde julio, el petróleo ha vuelto a subir por encima de $50 el barril, en parte a causa del malestar creado por la primera campaña militar de Moscú en el Medio Oriente en décadas. Esto, por supuesto, da lugar a muchas especulaciones y no es un lugar común decirlo. Vladimir Vladimirovich Putin. Quiero señalar que nosotros estamos nos estamos esforzando para que cualquier tipo de liderazgo sobre Siria sea respetado. Solo puede haber un líder y el pueblo sirio no se pretende hacer una contribución en la lucha contra el terrorismo que es peligroso para Estados Unidos, para Rusia y para los países europeos y para todo el mundo, sin exageración. Si estas nuevas armas y municiones simplemente se están almacenando en algún lugar o son lanzadas desde el aire, trataremos que no caiga en manos del ejército islámico, del Estado Islámico, de nuevo, como sucedió durante el entrenamiento y armamento del Ejército Libre de Siria. ¿Dónde están las garantías si ocurre eso? Eso se hizo recientemente. Esto no ha hecho más que complicar las cosas y Estados Unidos acaba de admitir que ese movimiento fracasó. Y luego, en este panel elitesco dijo: dado los objetivos que se consideran el 100% de los terroristas, no estaban preparados para esto. Fue la respuesta entonces la que pensamos y fue la que actuamos. Luego nos dicen que no debemos disparar. Tampoco hubo respuesta. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos? Debemos trabajar con las personas en las que tenemos influencia, nosotros, los Estados Unidos, Europa, con el fin de ponerlos en la mesa de negociación y finalmente iniciar el proceso de una solución política, que es lo que realmente queremos. Putin dice que Rusia no va a luchar por el liderazgo en Siria. Y en Moscú, el decano de los cancilleres, Sergei Lavrov, decía: nosotros apoyamos activamente la creación de condiciones para el proceso político. Tratamos de ayudar a superar los esfuerzos para detenerlos tomados por algunos de los países interesados que tratan de interpretar el mandato de un enviado especial de una manera bastante distorsionada. Su mandato, el del enviado especial, está basado en el comunicado de Ginebra del 30 de junio de 2012, en el acuerdo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU,
Y la tarea que se estableció es un proceso político que implique a todo el espectro de las fuerzas políticas de Siria, desde el gobierno hasta la oposición, para acordar la base del consentimiento mutuo. Al final, el proceso político depende de cómo nos coordinamos en el suelo, en las acciones contra el terrorismo, en el verdadero teatro de operaciones. Y en el proceso político apoyamos a de Mistura, se refiere al enviado de la ONU, y continuar tratando de conseguir que los estadounidenses y otros socios de la región pongan en práctica los acuerdos a los que hemos llegado, los acuerdos que incluyen los principales actores, los externos, en la búsqueda de una visión común de lo que pueden ser los participantes directos ahora en lo interno, en las conversaciones entre Siria. По линии военных ведомств России и США удалось выработать такой механизм, позволяющий избегать непреднамеренных. Necesitamos coordinar nuestros pasos, estamos satisfechos de que nos las arreglamos para encontrar un mecanismo que nos permita evitar incidentes no deseados entre las autoridades militares de Rusia y de Estados Unidos. Pero estamos decepcionados de que nuestros colegas estadounidenses, al menos por ahora, no parecen dar el siguiente paso y comenzar realmente a coordinar los esfuerzos de todos los que participan en la lucha contra el terrorismo en territorio sirio. ¿A dónde nos va a llevar todo esto y dónde va a terminar? Ojalá todas estas armas sigan la misma ruta que los camiones de Toyota que los estadounidenses suministraron a la oposición, pero que ahora son impulsados por el Estado Islámico que los copó. Este es un tema muy serio. ¿A qué se refería aquí Sergei Lavrov? Aquí es un evidente acto de terrorismo. Pero además, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Notaron ustedes que en todas las imágenes aparecen camiones último modelo de Toyota? ¿De dónde salieron? En manos de los terroristas que quieren tomar el gobierno. Todos último modelo. ¿De dónde vienen esos todoterrenos? Que tienen uso militar también. Muchos interrogantes en el aire y ahora estamos en cooperación con las autoridades sirias que buscan encontrar a los culpables de los últimos tiroteos, dijo Lavrov cerrando la rueda de prensa. Luego se reunió con de Mistura, ¿no? Y el enviado especial. Y desde luego el enviado especial Stefan de Mistura dio lugar a otras declaraciones en esta bilateral. Estamos de acuerdo en que la puesta en marcha rápida de un proceso político de acuerdo a la dirección general trazada por su oficina responde a los objetivos de la unificación de todas las fuerzas sanas para el ahorro del drama que se vive en Siria, dijo Lavrov. Y luego agregó: hemos subrayado muchas veces que nuestras acciones después de la petición de las autoridades sirias para aumentar la eficacia de la lucha contra los terroristas en Siria no significa enterrar en el olvido la necesidad de un proceso político. Por el contrario, tomamos nota de la creciente importancia de apoyar estos esfuerzos. A todo esto, el enviado especial de la ONU, Stefan de Mistura, respondió: Conclusion, I'm looking forward to see the Russian military intervention and have been definitely a new factor. La intervención militar de Rusia ha sido sin duda un factor nuevo y sin duda ha cambiado la dinámica de toda la situación. Tenemos que tomar eso en cuenta y para asegurarnos de que al mismo tiempo no olvidamos el hecho de que no hay una solución militar a este conflicto. Y creo que eso es lo que usted está diciendo y vamos a discutir los detalles. En suma, Lavrov y de Mistura tratan de impulsar un proceso de arreglo político en Siria, mientras a través de terceros algunas grandes potencias quieren incendiar el escenario, ¿no? El imponente edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, de la época soviética, por supuesto, esa arquitectura, en Moscú. Bueno, de Mistura propuso un plan el mes pasado para entablar un proceso de negociación a través de grupos de trabajo y el Ministerio de Defensa de Rusia, aparte de la parte diplomática, daba también a conocer su punto de vista a través de Mayor General Igor Konashenkov. En las últimas 24 horas, aviones Sukhoi 34, Sukhoi 24, Sukhoi 25 SM han llevado a cabo 88 vuelos de combate, atacando 86 objetivos de la infraestructura terrorista
en las provincias de Raqqa, Hama, Idlib, Latakia y Alepo. Se refería, por supuesto, a Siria. Y aquí vemos ese tipo de avión mencionados atacando en el terreno. La Fuerza Aérea de Rusia hizo 88 salidas y lanzó ataques directos a tierra en 86 de ellas. Los objetivos en Siria. Las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad tienen en los últimos días el territorio cercano al corazón de la línea costera del gobierno en Occidente, gracias a la intervención de Rusia, recapturando estas posiciones y revirtiendo los avances rebeldes hechos a principios de este año. Moscú dice que sus objetivos de la campaña aérea es solo el Estado Islámico. La mayoría de los ataques han afectado al grupo de insurgentes rivales que luchan contra Assad, algunos de los cuales son apoyados por Estados Unidos, algunos no. Para la mayoría de los observadores, todos son apoyados por Estados Unidos, que pretenden tumbar a Assad y modificar el mapa del Medio Oriente para los intereses de algunos de sus privilegiados aliados. Rusia comenzó su campaña aérea el 30 de septiembre, armando una coalición liderada por Estados Unidos, que está llevando a cabo sus propios ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Los resultados en tierra son dramáticos. El bombardeo ruso en Siria no niega la necesidad de un proceso político, dijo Lavrov. La Fuerza Aérea de Rusia ha lanzado 88 salidas, golpeando 86 objetivos del Estado Islámico en Siria en las últimas 24 horas. Así lo dijo el Ministerio de Defensa. Y en Alepo, Siria, donde estamos viendo los acontecimientos en pleno desarrollo, los ataques aéreos golpearon Alepo, los ataques aéreos de Rusia, un pueblo en las afueras de la ciudad de Alepo, gravemente dañado por los ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas aéreas rusas, en videos publicados supuestamente para mostrar estos efectos. Un video dice que es filmado en la ciudad de Dared Hazeh. Parecía mostrar los jets rusos volando y golpear un blanco que explotaba con grandes humaredas. Ese tipo de humo indica o yacimientos de petróleo o que atacaron verdaderos arsenales escondidos e identificados por inteligencia. En otro video subido a un sitio web de medios oficiales se dice, para mostrar las consecuencias inmediatas del ataque aéreo en Dared Hazeh, que dejó muchos heridos de gravedad, muchos de los cuales fueron trasladados a un hospital. Rusia comenzó su campaña aérea el 30 de septiembre, alarmando una coalición liderada por Estados Unidos que está llevando a cabo sus propios ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado Rusia. Otro video de Ayán en Alepo pretendía mostrar las consecuencias del ataque aéreo ruso y parece mostrar civiles y trabajadores de defensa civil tratando de rescatar en estado de pánico a los heridos que están bajo los escombros y los restos de la destrucción. Otro video que también se rodaría en Hayán muestra a civiles tratando de rescatar a un hombre herido atrapado en los escombros de lo que parece ser un edificio derrumbado después de un ataque aéreo que se atribuye a Rusia. Un equipo médico se ve que le atiende de sus heridas sin lograr todavía sacarlo de los escombros que lo tienen atrapado. Moscú dice que los objetivos de su campaña aérea son el Estado Islámico. La campaña aérea de 2 semanas de duración, Rusia ha reforzado a Assad y salido de los Estados Unidos luchan para ajustar su programa de apoyo militar, creando problemas para los opositores de Assad. Mientras tanto, en Bagdad, Irak, el coronel del ejército de los Estados Unidos, Steve Warren, vocero del Pentágono, decía: el incidente del sábado, según mi entendimiento, es que nadie tenía que cambiar sustancialmente la situación planteada. Reconocen que fueron llamados a seguir otras misiones de ataque. Y en este momento, que yo sepa, no solo ha sido un incidente o un caso en el que los pilotos de la coalición
se equivocaron, decidieron acercarse a un bombardeo en una dirección diferente, simplemente porque no eran aviones rusos que operaban cerca. La otra cosa que hemos visto como resultado de los ataques aéreos de Rusia es que las Naciones Unidas anunció recientemente que han tenido que cesar sus operaciones humanitarias en Siria debido al peligro que representan esos ataques aéreos. Creo que estos ataques aéreos pueden ser imprudentes e indiscriminados y que están teniendo efecto contrario al que Rusia había afirmado que es lo que quiere hacer. Ellos afirman públicamente que quieren luchar contra el Estado Islámico y en realidad es imprudente e indiscriminado. Los ataques aéreos irresponsables han tenido efecto y tendrán efecto de prolongar el sufrimiento del pueblo sirio. En esta guerra de comunicados, en Moscú, en Kiev y en Ucrania, el jefe ejecutivo para la producción de armas, Almaz Antey Yannikiovich, director general de la producción en Rusia, dice: los resultados de los experimentos han refutado por completo las conclusiones de la Comisión holandesa. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando del derribo del avión MH17. Y las conclusiones van en contra de lo que dijo la Comisión holandesa sobre el tipo de cohete y el lugar de lanzamiento. Hoy podemos decir sin duda, y vamos a demostrarlo en esta presentación, que en el caso del Boeing 777 de Malaysian Airlines fue golpeado por un complejo de misiles Buk. Eso significaría que había sido lanzado desde el pueblo del territorio ucraniano controlado de acuerdo con un grupo rebelde, Sharokshensko. Luego se mostró una animación de cómo había sido el impacto en aquel avión de pasajeros, cuyo tema todavía no ha sido resuelto definitivamente. Y luego el mayor general ruso dijo: les recuerdo que la participación de nuestra empresa en la conferencia de prensa, tanto la primera como la segunda, se conecta directamente a una introducción ilícita de sanciones contra nosotros en relación con la tragedia del avión de pasajeros que había sido derribado en el sureste de Ucrania. Creemos que las sanciones contra la empresa son injustas y no tienen conexión con la catástrofe del Boeing de Malaysia Airlines. Luego apareció el primer ministro de Ucrania, Arsenij Yatsenyuk, que hacía días que no aparecía en nuestro espacio, y dijo: У мене особисто немає жодних сумнівів. Personalmente no tengo dudas de que era una operación que fue planeada por los servicios especiales rusos en lo que se refiere al derribo de Malaysia Airlines, el avión civil, el vuelo MH17. Y para agregar sal a las heridas dijo: es un hecho que el territorio estaba bajo el control de los rebeldes rusos y no hay duda de que los separatistas borrachos no saben cómo operar sistemas Buk. Significa que estos sistemas fueron operados únicamente por militares profesionales rusos. Ahora, la firma de defensa de Rusia presentó su propia versión de los acontecimientos del MH17. Y el ruso Almaz Antey dijo que los sistemas de misiles antiaéreos Buk no habían sido los responsables de esto y los resultados del experimento refutaron por completo las conclusiones de la Comisión holandesa sobre el tipo de cohete y el lugar de lanzamiento. Mientras tanto, en Ucrania, Petro Poroshenko decía: los holandeses no hablan de él, del responsable, no nombran apellidos, pero aquí les tenemos la información importante. El misil ruso Buk, lanzado desde territorio ocupado por los rusos. El mundo sacó sus conclusiones en cuanto a quién era responsable de esto, sobre todo después que los rusos bloquearon las decisiones de crear un tribunal en el Consejo de Seguridad de la ONU, y creo que esto es bastante obvio. Todos los informes rusos son falsos, de que la aerolínea fue derribada por un misil aire-aire, que fue derribado por el territorio de Ucrania, que no fue derribado por un Buk, que no había misiles de Rusia. Todas fueron refutadas.
como se ve, estamos en una guerra de comunicados. Poroshenko acusa a Rusia de derribar el MH17 sobre Ucrania. Y entonces, en Moscú, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, que estaba con Lamberto Zanier, de la Organización de Seguridad para la Cooperación Europea, decía: Rusia fue el único país que lanzó los datos por satélite. Los Estados Unidos tenían una información similar, pero decidimos no hacerlo público. Ucrania también negó la publicación de los datos de lo que dialogaban el despachador de vuelo antes del accidente. La comisión de investigación se negó a hablar con el delegado de Almaz-Antey, a pesar de que el avión que se estrelló fue derribado. Ellos nunca hablaron entre sí. Hay un montón de cosas muy raras, muy extrañas acerca de la labor del grupo de investigación, pero que no necesitamos enumerarlos aquí y ahora. Rusia hace preguntas sobre la comisión de investigación del MH17. Los resultados finales se darán a conocer por el Grupo de Investigación Internacional liderada por los Países Bajos, con la participación de Ucrania, Australia, Bélgica y Malasia el 13 de octubre. Lavrov dijo que Rusia ha puesto en duda el trabajo del grupo de investigación por varias y muy sustentadas razones. El grupo no invitó a Malasia o a la Organización de Aviación Civil Internacional a participar en la investigación durante los primeros 6 meses después del accidente. Y en Malasia, la esposa del piloto del MH17 decía: el informe está afuera y quiero que están implicando a alguien para penalizarlo. Al igual que dije antes, esto no cierra para mí y esto no va a volver nunca a una situación que pueda ayudar a penalizar a los culpables. La esposa del piloto del MH17 quiere justicia tras el informe que confirmaría que fueron misiles lanzados contra el avión. La esposa del piloto dio dramáticas declaraciones y su hijo llevaba un uniforme de piloto comercial similar al de su padre. Y Veroy, una madre de 2 hijos, dijo que a pesar de que ha aceptado la muerte de su marido, Eugene Cho, solo recibirá el cierre de este drama una vez que el culpable haya sido llevado ante la justicia. Y con la imagen del piloto, que ha dejado atrás una hermosa familia, y no fue el único, por supuesto, cerramos esta primera parte de un drama que todavía no cierra, ni mucho menos. Está bastante lejos de haber sido cerrado esto, y parecía mandado a hacer. Esto podría ser a otra escala, para algunos mal pensados, una repetición de algo parecido al hundimiento del Lusitania que generó la Primera Guerra, ¿no? Pero en este caso era un Lusitania del aire. Bueno, queremos, hablando de buenas noticias, festejar un par de temas que queremos compartir con ustedes. Primero, agradecer a la Junta Directiva del diario Panorama, porque cumple, oigan bien, 100 años, ¿no? Panorama comenzó a salir en 1914, cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. 1914-2014. Eso es mucho navegar para la nave insignia del periodismo de Venezuela, más allá de Caracas, ¿no? El gran diario del Zulia. Y a través de una selección de grandes e inolvidables primeras páginas podemos conocer el recorrido periodístico de esta casa editorial y compartir los momentos más significativos en la historia de la humanidad. 100 años de historia. Este acto marca la clausura del centenario del diario Panorama, al que felicitamos de todo corazón, porque 100 años editando no se cumplen todos los días, evidentemente, y esto no es un lugar común. El día jueves 22 de octubre de 2015, lugar Centro Cultural BOD, La Castellana, Caracas, a las 19 horas, las 7 p.m. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Panorama, a su junta directiva y a todos los que hacen esa nave insignia del... Y hoy, martes 13 no siempre significa algo negativo. Martes 13 y miércoles 14 se desarrollan las jornadas científicas muy importantes con motivo del 6º aniversario de la inauguración por parte del comandante supremo Hugo Chávez, nada menos que del Centro Nacional de Genética Médica, doctor José Gregorio Hernández,
Y como esto es lo que dirían los gringos un joint venture entre Cuba y Venezuela, se cumplen además 15 años del convenio Cuba-Venezuela, que ha hecho tanto en pro de la salud de muchos. No veo en los monitores de los satélites nada que mejore la pauta que hemos mostrado hasta ahora. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. En el siglo XXI, los cambios se aceleran de la mano de la ciencia y la tecnología. Hombres y mujeres en todos los rincones del mundo trabajan hoy en las ideas que transformarán nuestro futuro y el de las generaciones que nos sigan. Descubre lo más innovador en Atomun, todos los lunes, solo por Telesur. ¿Cuántas caras tiene la realidad? El espacio para dilucidar las políticas detrás de las coyunturas mundiales. Abrir las cortinas mediáticas para despertar la conciencia desde una perspectiva global. Conducido por el reconocido activista y escritor pakistaní Tariq Ali. Desde nuestra plataforma web en inglés, The World Today. Todos los domingos. Solo por Telesur. Pienso en Eduardo Galeano. Tenía razón. Somos los hijos de los días. Cada día trae una historia que nos atraviesa. En realidad, estamos preñados de historias hechas de gente de todas partes. Gente de carne y hueso en primer plano. No son tweets, son historias. Todos los domingos, solo por Telesur. Day by day, they're in the street with one mission: change the world through their actions. This is a different type of program, a conversation. The perspective you won't find in traditional media can be found on the Laura Flanders Show. Watch it on telesurtv.net/English. Mira el mundo a través de los ojos de los realizadores más comprometidos. Conoce las historias que los inspiran y nos ayudan a comprender las tramas, los conflictos y las ideas que sustentan la lucha de nuestros pueblos. Descubre nuevas miradas en Documentales Telesur. Telesur, nuestro norte es el sur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y la piratería, la toma de rehenes, todo aquello que se consideraba parte de las leyendas de los viejos escritores de aventuras, en la época en que leíamos en vez de ver en la pantalla las versiones de grandes producciones, sin embargo están a la orden del día, ¿no? Y las legendarias Filipinas siguen motivando dramas de esta naturaleza, ¿no? Rehenes, secuestros, trata de blancas. Esto allá, en lo que parece tan lejano, es un drama permanente y muy cercano si prestamos atención a los acontecimientos en pleno desarrollo que vamos a compartir con ustedes. Hay lugares donde parece que la ley internacional no llega, en otros llega pero se la ignora. Y en otros hay gente muy interesada en que no llegue. Pero vean este cuadro. My name is Robert Hall. To my family and friends, I'm okay, but I'm in grave danger. I encourage you, please, to contact the Canadian Mi nombre es government. Robert Hall. Para mi familia y amigos en Francia estoy bien. Yo estoy en grave peligro, sin embargo. Les animo, por favor, pónganse en contacto con el gobierno de Canadá y pídanles
que haga un juicio, que coopere con la autoridad del gobierno de Filipinas para detener los bombardeos y los problemas que están sucediendo aquí. Sé que hay gente que puede encontrar la manera de hacer eso. Por favor, ayúdennos. Yo soy Cartan, el dueño de Vista al Mar Marina. Por favor, encuentren la manera de satisfacer las demandas de los que nos han secuestrado. De lo contrario, estaremos seguramente muertos. Y el hombre que se cree es John Reeds, uno que había planteado un cuchillo en algún momento, hablará después. Canadian government and the Philippine government to help us by stopping all of the operations that have been going on. En suma, los rehenes apelan en el video para que cesen las operaciones militares en Filipinas. Los 4 fueron arrebatados a punta de pistola, por 11 hombres armados, al parecer vinculados a Al-Qaeda, militantes islamistas, en un lugar de turismo de lujo en la isla de Samar, en Filipinas, el 21 de septiembre, y los llevaron a un lugar desconocido en el sur. Por favor, dejen todas esas operaciones del lugar para que las negociaciones puedan comenzar, dijo un hombre que se presentó como John Ritzel en el clip. And to meet all the requirements, number one, there must be no military operation, and there must be no artillery attack, and all of this harmful against us. Once you meet... Le entrego un mensaje al gobierno de Canadá y al gobierno de Filipinas. Una vez que su cooperación con nosotros se cumpla con todos los requisitos, número 1, no debe haber ninguna operación militar, no debe haber ningún ataque de artillería, y todo es nocivo para nosotros. Una vez que cumplan con estos requisitos, podemos hablar de negociación y de nuestras demandas. Dicho esto, la situación aquí demuestra las imágenes de algo que realmente ha dejado preocupados a muchos, ¿no? Y esto significa el momento en que esta gente fue secuestrado y llevado a donde no sabe dónde ahora, en las Filipinas, y donde los militantes armados exigen ahora por los secuestrados condiciones que los ministros responsables parecen no estar dispuestos a cumplir. Las operaciones fueron en un lugar paradisíaco, muy cerca de la playa, donde pasaban vacaciones de mar, y la situación hasta ahora no ha mejorado en nada. Y esto representa el hermosísimo lugar de aventuras en la isla, lugar, para usar un lugar común, paradisíaco, donde se suponía que iban a pasar algunas de las mejores vacaciones de su vida. El resultado ha sido que fueron secuestrados y están en manos de los rebeldes. Y no parece haber por el momento vocación alguna ni de liberarlos ni de negociación por parte de los gobiernos involucrados. Esto lleva desde luego a una situación límite. Y por lo que respecta al jefe del gabinete japonés, el secretario Yoshihide Suga, decía: el gobierno quiere pedir justicia y transparencia en el programa Memoria del Mundo, de manera que no se utilice con fines políticos. ¿A qué viene esto? A que se está revolviendo un poco la historia que algunos creen que había quedado atrás. Y Japón dice que tienen que parar de darle fondos a la UNESCO porque los documentos de la masacre de Nanjing en 1937 en China es chocante e inaceptable. Por su parte, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la vocera Hua Chunying decía hoy, respondiendo a la rueda de prensa de Japón: la pregunta era inevitable, ¿no? Recordando la masacre de Japón en Nanjing. Me he dado cuenta del informe pertinente. Las declaraciones de Japón amenazan abiertamente a las Naciones Unidas y al Organismo para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es impactante y completamente inaceptable. Luego una pregunta dijo: lo que quiero destacar es que Japón puede amenazar con recortar los fondos para el órgano competente de la ONU, pero Japón no puede
frotar y borrar las manchas de la historia. Cuanto más la frota, más negras se vuelven. Y esto era una referencia, obviamente, a viejos dramas de la Segunda Guerra y anteriores. En Boston, Massachusetts, Estados Unidos y Australia atribuyen a la estrategia del mar de China Meridional algunos acontecimientos en pleno desarrollo. John Kerry, secretario de Estado, la canciller australiana Julie Bishop, secretario de Defensa Ash Carter, ministro de Defensa Mary Sprain, y esto en atrio de la Biblioteca Pública de Boston y posando para los fotógrafos. Los Estados Unidos y Australia abrieron conversaciones en Boston para coordinar la estrategia para garantizar la libertad de navegación en el mar de China Meridional, donde China ha adoptado una presencia naval más agresiva, ya que afirma que los nuevos territorios insulares de la región le pertenecen. En este sentido, el general John Allen, en el Club Económico de Nueva York, decía: Daesh en Irak ha perdido el acceso al 30% del territorio y la población que controla en esta época es menor que la del año pasado. La ciudad de Tikrit, se refiere a Irak, ha sido liberado en el 75% de su población de desplazados e internos que intentan regresar. Y las fuerzas iraquíes están haciendo ganancias en el territorio, en Ramadi, en la capital de Anbar. He hablado con los comandantes al final de la semana pasada acerca de sus actividades previstas y anticipamos que Ramadi será la próxima ciudad liberada en Irak. Puede haber apariencia de beneficio táctico a corto plazo, ya que Rusia estabiliza y apuntala al régimen de Assad, pero a menos que Rusia ayude a Assad en el aplastamiento de todos los componentes de la oposición siria, el régimen de Assad seguirá necesitando apoyo extranjero para sobrevivir. Lo hecho hasta el momento es que el apoyo viene de Rusia, Irán y Hezbollah libanés. Y hay un problema con esa lista. Permítanme observar que Rusia ha pasado no un esfuerzo significante de atacar prácticamente todos los otros grupos de la oposición en Siria, excepto Daesh, que era la razón declarada de su intervención para comenzar. Pero esto no es un concurso entre Estados Unidos y Rusia. No es una repetición de la Guerra Fría, menos mal que lo dijo. Es de nuestro interés para Rusia que ésta sea responsable, que sea un actor eficaz en la escena internacional. Nuestra batalla continúa y seguirá siendo contra Daesh. Y luego, otra pregunta en el Economic Club of New York, dijo: ¿podría ser la aparición de la relación ruso-chiita lo que podría fortalecer el conflicto sectario en la región? Creo que eso es probablemente el peor de los escenarios en muchos aspectos. Y a otra pregunta dijo: después de haber mandado el teatro de la guerra y con gran esfuerzo de la coalición en Afganistán, veo esta lucha como un conflicto regional. En ese contexto no está claro todavía si el papel de Rusia contribuirá a facilitar una transición política en Siria o simplemente a estabilizar un régimen asesino. Si es lo primero, existe el potencial de cooperación. Si se trata de lo último, es difícil prever un resultado político a corto plazo que podría poner fin a la violencia y poner a Siria en un camino hacia la recuperación humanitaria, económica, social y política. Economic, social, and political recovery. Alongside these efforts, junto a estos esfuerzos, las 65 naciones y organizaciones de la coalición contra Daesh y contra ISIL permanecerán centrados en los retos del futuro, y este será un conflicto a largo plazo con muchos aspectos a considerar. Algunos días vamos a tener avances en este conflicto y algunos días vamos a tener reveses. Pero cómo derrotar la ideología de Daesh, algunos aspectos de este conflicto, puede tomar una generación o más. Este conflicto puede tomar una generación o más. Pero como comunidad internacional cree que podemos y vamos a estar a la altura de este desafío. Muchas gracias. This is an important topic for our time, for our nation, and for our people. And I look forward to taking your questions. Thank you very much. John Allen advierte que la lucha contra el Estado Islámico podría tomar una generación o más. Y lo dice en el ámbito de uno de los lugares de la ultraderecha económica, el Economic Club of New York. El compañero Evo,
como nos honra en llamarnos, ¿no? Hablamos entre compañeros. Venezuela y Bolivia acuerdan un nuevo impulso a la cooperación energética y comercial. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, acordaron este martes. Hermano Hugo Chávez, es importante seguir revisando, avanzando como hicimos hasta ahora, compartir las grandes responsabilidades que tenemos como presidentes, como gobierno, en bien no solamente a los pueblos de Bolivia, Venezuela, sino tenemos una enorme responsabilidad de liberarnos en el continente y en el mundo. Y con el compañero Maduro hemos revisado algunas tareas, algunas responsabilidades, algunos temas pendientes, en temas de productivos, en temas energéticos, y de verdad muy contento, hermano Maduro, por su visita, y decidimos también algunas tareas para el mes de enero. Sería nuestro hermano Maduro. Estamos recibiendo la señal desde Cochabamba, Bolivia, bilateral, Venezuela-Bolivia. Su presencia, su visita siempre es una gran fortaleza para nuestros movimientos sociales, para el pueblo boliviano, para el Estado plurinacional de Bolivia, y retomar nuestras visitas como hacíamos antes con el compañero Chávez. Aquí un gran recuerdo del compañero Chávez. Todavía quiero decirles, en algunos sindicatos hacen un minuto de silencio para empezar la reunión, las visitas que hicieron a Chapar en especial, otros departamentos, Tarija, El Alto, gran recuerdo que tenemos, y por eso, hermano Maduro, nuestra solidaridad por todas las agresiones, provocaciones que vienen del imperio, así como todos los presidentes soportan agresiones económicas en algunos, militares como en Venezuela, amenazas de intervenciones. Sin embargo, gracias a la fuerza de nuestros pueblos, seguimos con nuestros procesos de liberación democrática. Por eso, hermano Maduro, bienvenido nuevamente, y compartir esta mañana con nuestros ministros trabajos para seguir atendiendo temas sociales al pueblo de Bolivia, a Venezuela, y repito nuevamente, trabajando por toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias, hermano Maduro. Bueno, gracias, compañero presidente, jefe indio del sur, hermano Evo, del cual aprendemos tanto durante todas estas jornadas de lucha. Tuvimos reunidos casi 2 horas de trabajo con ambas delegaciones, nuestros ministros, ministras, y en primer lugar quiero ratificar las felicitaciones al presidente Evo Morales, a todo su equipo de trabajo, a todos los movimientos sociales de Bolivia por la extraordinaria cumbre mundial que han realizado durante los días 10, 11 y 12 de octubre acá en Cochabamba. Hemos estado revisando las tareas rumbo a la cumbre de París, que va a ser finales de noviembre y durante la primera quincena de diciembre. Y es muy importante incrementar la motivación y la conciencia de lo que se va a debatir y decidir en la cumbre de París. Es el futuro de este planeta. Ahí se va a decidir si el planeta va a seguir existiendo en las décadas y siglos futuros, o sencillamente el capitalismo le vamos a dejar que termine de asesinar nuestro planeta, nuestra tierra. Es muy importante las tareas que han surgido de la cumbre de los pueblos. Solo el pueblo salva al pueblo, solo los pueblos salvaremos el planeta. Nuestro llamado desde Cochabamba junto al compañero Evo Morales es al despertar de la conciencia de los movimientos sociales, de la opinión pública mundial, y que eso tenga efecto mundial, universal,
y también tenga efecto de compromisos concretos en cada país. Hemos estado también revisando la cooperación bilateral Bolivia-Venezuela. Hemos hablado de un plan 2025, plan de 10 años, Bolivia-Venezuela, Venezuela-Bolivia, 2025, 200 años de Bolivia, para juntar todo lo que se está creando desde la Revolución Democrática Cultural de Bolivia, desde la Revolución Bolivariana, desde el concepto del socialismo comunal, del socialismo comunitario que ha surgido como alternativa postcapitalista, postneoliberal, en Bolivia, en Venezuela y más allá en América Latina y el Caribe. Estuvimos hablando de algunos proyectos de gas muy importantes, pero muy importantes, para llevar el gas al hogar, el gas doméstico. Bolivia ha logrado una revolución gasífera hacia adentro, luego de recuperar sus recursos naturales. Y nosotros queremos aprender a incorporar la metodología, la forma de organización y la tecnología que el compañero Evo Morales ha empujado acá en Bolivia, e integrarlo en el concepto siempre integrador, solidario del ALBA. Hemos hablado también de darle un nuevo impulso a la cooperación en todo lo que tiene que ver con lo económico, lo comercial, lo energético, un nuevo impulso a la cooperación energética que adquirió un nivel altísimo en los años anteriores, en todos los sentidos, tanto investigación, inversión, comercio, en el marco del acuerdo energético del ALBA, que está vigente plenamente en Bolivia y en Venezuela. Igualmente hemos conversado sobre la cooperación en el campo militar, de la nueva doctrina latinoamericanista, antiimperialista de nuestras Fuerzas Armadas, ir juntando las experiencias para seguir fortaleciendo la columna vertebral de los procesos de independencia de nuestros países, una Fuerza Armada unida al pueblo. Aquí ha estado nuestro general en jefe, hemos asumido un conjunto de compromisos con el presidente Evo Morales. Vamos a reanimar la escuela de defensa del ALBA que se instaló hace unos años para que, bueno, vuelva a ofrecer todo lo que tiene que ver con una propuesta de formación, de cursos, de intercambio de experiencias, etcétera, etcétera, intercambio de ideas, ¿no? Así que hemos tenido un repaso bien interesante, vimos algunos temas regionales, fortalecimiento del ALBA para los meses que están por venir. El ALBA tiene un tremendo reto ahora en París, lo estamos asumiendo como ALBA. Hemos visto la situación en Brasil con mucha preocupación y alarma. Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación. Y bueno, vamos a iniciar un conjunto de consultas, ¿no? Porque parece anunciarse en el Brasil con una nueva modalidad, un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y contra el movimiento popular, los movimientos progresistas que se han levantado. ¿Cuánto ha costado que se levanten los movimientos populares y sean gobierno del pueblo y para el pueblo en nuestros países? Y hay una arremetida contra todos los procesos progresistas. Nosotros no vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de Estado en Brasil, ni en ningún lugar de América Latina y el Caribe. Ni nos vamos a dejar maniatar, tapar la boca. No, nosotros vamos a hablar con voz clara y abierta para apoyar al movimiento popular y al pueblo de Brasil. Y hemos conversado con mucha preocupación, informaciones que maneja Evo, ¿no? Que siempre está muy bien informado, y información que manejamos nosotros. Así que bueno, algunos temas que hemos conversado. Realmente siempre estar en Bolivia es una
gran satisfacción, una gran motivación. Nosotros amamos a Bolivia desde su propio nacimiento y admiramos la historia de Bolivia y admiramos profundamente la historia que hoy vive el pueblo de Bolivia, con un presidente como Evo Morales, nuestro jefe indio del sur, y un pueblo despierto, organizado, construyendo una nueva Bolivia, que uno ve en todas las esquinas, en las calles, dando un gran esfuerzo. No es fácil remontar 500 años de colonialismo, de imperialismo, pero aquí vamos remontando la cuesta y viendo el siglo XXI bien adelante, bien adelante. Por eso hemos convenido en hacer una reunión en el mes de enero, una reunión binacional, los dos gabinetes de gobierno, con ministros, ministras, para ya aprobar un plan especial de desarrollo, de cooperación, de complementariedad, de solidaridad, Venezuela, Bolivia, Bolivia, Venezuela, en el marco del ALBA hacia el 2025, plan 2025, Bolivia, Venezuela. Y bueno, seguir fortaleciendo todo el trabajo de hermanamiento, de unión de nuestros pueblos y de nuestras revoluciones. Gracias, compañero, hermano Evo Morales Ayma. Bueno, y estas son las imágenes fraternales, como corresponde, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, la hija predilecta del Libertador, en esta reunión de alto nivel, en la hermana Bolivia, con un destino tan unido al de la República Bolivariana de Venezuela, desde los tiempos del Libertador y por razones numerosísimas de destacar. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.